son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 666 millones de pesos. Así está la tarde en Buenos Aires, en la ciudad, la 9 de julio, el Obelisco con un movimiento normal que por supuesto es congestionado. Así pasan los autos, los camiones, los colectivos por la avenida 9 de julio y estamos en vivo, en directo, desde Chacra TV. Buenas tardes y bienvenido, bienvenida a un nuevo noticiero que esta vez estamos con vos para contarte, como cada tarde, las últimas noticias, no solo en nuestro país, sino también en el mundo respecto al desarrollo productivo, tecnológico y la actualidad política y económica. Vamos a los títulos principales. El paro de transportistas complica las exportaciones del agro. Según se desprende del relevamiento de Agroservicios Williams, en todos los puertos granarios de la Argentina ingresaron ayer 754 camiones, mientras que la semana previa habían sido 3.000. Santa Fe piden que los incentivos a industria automotriz se extiendan hacia la maquinaria agrícola. El diputado nacional peronista de la provincia, Roberto Mirabella, dijo hoy que los incentivos para impulsar a este sector, a la automotriz, están muy bien, pero pide que lo mismo ocurra en lo que es la industria del agro. Ecuador suspende las exportaciones de crudo Oriente por las protestas. Se trata del buque insignia del país y esta situación limita los envíos a cargamentos de crudo pesado napo. Estamos hablando de la producción petrolera y de lo que implica al Estado, porque es la petrolera del gobierno ecuatoriano. ...19 grados es la temperatura ahora y nos preguntamos qué está pasando, porque en pleno invierno tenemos que afirmar que estamos viviendo una temperatura un poquito primaveral. Y fíjate cómo se extiende. Para mañana, jueves, parcialmente nublado, 8 la mínima y 15 grados la máxima. Viernes, 9 grados la mínima y 15 también la máxima. El sábado, 7 grados la mínima y 14 la máxima. No solo que no hay lluvias, sino que el sol regresa suavemente después de muchos días que no contamos con él. Hoy es el día del camarógrafo y la camarógrafa y la verdad es que ahora estamos con vos en tu casa, en donde sea que nos estés viendo, gracias a ellos, a ellas. Y en Chacra Televisión, cuando hablamos de camarógrafos, en este caso puntualmente, se trata de Rodolfo Darco, Rubén Pallero y también Claudio Matone, que forma parte de los exteriores. Así que les mandamos un saludo especial y algunos están acá en vivo recibiendo este saludo porque, por supuesto, son parte del equipo y de la transmisión. Este trabajo que sin ellos no podría ser posible, sin ellas tampoco. ¿Por qué hoy se celebra en nuestro país esta fecha? Como muchas celebraciones, tienen como punto de partida una tragedia, lamentablemente. Y en este caso, se trata del reportero argentino Leonardo Henrichen, que él trabajando y colaborando como corresponsal del Canal 13 en Santiago de Chile, fue fusilado. Y lamentablemente, por su memoria y por lo que este hecho marcó históricamente, es que se celebra el Día Nacional del Camarógrafo y la Camarógrafa. Así que permíteme este espacio también para contarte que quienes conducimos, quienes realizamos el periodismo y la locución, es como casi un familiar, porque sin ellos, sin ellas no podemos hacer nada de lo que ahora, en este instante, estamos haciendo en vivo. Miércoles 29 de junio y hoy fue un día importante porque amanecimos con reunión de gabinete que dejó
el siguiente resumen. En principio te compartimos las palabras de Juan Mansur y luego de Santiago Cafiero. Hemos tocado absolutamente la totalidad de los temas. Le hemos dado la bienvenida al ministro de Desarrollo Productivo, a Daniel Scioli. El ministro Scioli hizo también un balance de su tarea, hizo una descripción de la situación, pero fundamentalmente la mirada hacia un futuro realmente muy importante para nuestro país, a partir de las potencialidades que todos conocemos. El ministro Scioli también en una exposición muy detallada trazó con grandes lineamientos lo que es la agenda productiva de la Argentina, la vinculación con la ciencia y la tecnología. Habló también de un proyecto muy ambicioso en el sentido de profundizar todo lo que se viene haciendo en la sustitución de importaciones, un capítulo central, y obviamente todo lo que tiene que ver con agregar valor a lo que hoy produce la Argentina. Así que en ese sentido una agenda de trabajo muy importante, al igual que todos los comentarios del ministro Julián Domínguez en Agricultura, la potencialidad y los hechos concretos que hoy tenemos. En primer lugar, destacar la participación del presidente en la cumbre del G7, de las economías industriales más potentes. Destacar la participación en dos direcciones: primero, llevando la voz de la Argentina, llevando la voz, naturalmente, de cómo la Argentina está transitando este tiempo de pospandemia, crisis de deuda y recuperación, y cómo las consecuencias de la guerra impactan en nuestro país. También elevar la voz con respecto a América Latina y el Caribe en su rol de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y de ese modo también hacer hincapié en la necesidad de nuevas arquitecturas financieras para abordajes sistémicos a problemas globales que se están dando en todos los países, que son comunes: el aumento de los precios de los alimentos, el aumento de los precios de las energías, de los combustibles, la situación ligada a los abastecimientos. Es parte de la agenda en la que se conversan en este tipo de foros, donde claramente hay discusiones geopolíticas y estratégicas, pero también el metro cuadrado de cada uno de esos dirigentes, el metro cuadrado de esos países, es decir, cómo los salarios le ganan a la evolución de precios, cómo países que hacía años, décadas, que no tenían ningún tipo de presencia de la inflación como elemento disruptivo de su economía o de su macroeconomía, hoy empiezan a aparecer con mucha preocupación. Esto es parte de los debates que se dan, y después, bueno, naturalmente las potencialidades, que también las oportunidades que se despiertan para la Argentina en este tiempo de tanta incertidumbre. La Argentina y América Latina como zona de paz representan oportunidades de inversión que ya las estamos viendo, que el jefe de gabinete ya viene detallando en distintas oportunidades, con el ministro de Desarrollo Productivo también, en diferentes áreas, inversiones que se vienen llevando adelante, no solo vinculadas a alimentos, a energía, también vinculadas a minería, a tierras raras, elementos básicos para la tecnología. Evidentemente allí la Argentina tiene mucho para aportar, y sin dejar de lado todo lo relacionado con la transición energética, la agenda que la Argentina está desplegando de combustibles vinculados al desarrollo verde, como puede ser el hidrógeno verde o como puede ser la electromovilidad. Estos son, de algún modo, los temas de conversación que se llevan adelante, y las potencialidades que desprenda para la Argentina como proveedor estable de alimentos, proveedor estable de energía, de fertilizantes, y también las potencialidades de inversión que tiene nuestra tierra al ser un ámbito y un espacio, no solo Argentina, sino la región, de paz.
Vamos a contarte ahora lo que está pasando en nuestro país respecto al paro de transportistas por la falta de gasoil. La problemática continúa, se extiende y la manifestación también. Y hay un relevamiento realizado por Agroservicios Williams en el que se demuestra que la exportación se ve indirectamente, o también se puede pensar de manera directa, perjudicada, porque ayer ingresaron, por ejemplo, en los puertos granarios solo 754 camiones, mientras que la semana pasada habían sido 3.000. Estamos hablando de una caída del 76%. ¿En qué agrava esto la tensión, por ejemplo, para el gobierno? En que el gobierno necesita que la soja se vaya para que entren dólares, que las exportaciones fluyan para que entren más y más dólares, y esto retrasa. ¿Por qué? Porque los transportistas se están haciendo escuchar. Estamos hablando de Transportistas Autoconvocados Unidos y también los sindicatos SUTAP y UNTRA de transportes por camiones. Estas organizaciones reclaman ante el faltante de gasoil y también los sobreprecios que deben pagar por el producto. Encima se suma el contrabando, y lo que más pone en jaque toda esta situación respecto a la falta del combustible es la diferencia de precio que hay en nuestro país. Una realidad para Buenos Aires y otra para las demás provincias. Estamos hablando de una manifestación que tuvo intentos fallidos en términos de lo que es convocar y sentarse a hablar con el gobierno, pero sí hubo medidas oficiales. Estamos hablando de la importación que va a llegar de gasoil, de la mano de YPF, que eso perjudica también a la economía argentina por la salida de dólares, y a su vez la habilitación para que sea mayor el corte de biodiesel que se viene dando. Y en todo esto también, cuando hablamos del corte de biodiesel, es para las pequeñas y medianas empresas que habilitaron que pase del 5% al 7,5% durante 60 días. Esto se confirmó la semana pasada, pero por supuesto que es mi intención repasarlo con vos. Ahora, desde el sector biodiesel, Córdoba, provincia fundamental que apoya todo lo que es la fabricación y el autoconsumo también de biodiesel, detallan que se podría elevar aún más el corte obligatorio sin poner en riesgo las exportaciones de aceite de soja, porque es el principal producto para la elaboración del biodiesel. Y no es mi caso, como no soy técnica en el asunto, pero sí comunicadora de este tipo de noticias, repaso con vos qué afecta cada paso que se dé, como en esta situación y en esta propuesta, que el gobierno también desde todo lo que abarca dice, pero si aumentamos el corte de biodiesel, más consumo interno, ¿qué pasará con el aceite de soja? Bueno, que también está jugando un rol fundamental en todo el mundo este consumo. En la misma línea del gobierno también se podrían ahorrar vías de pagos por importación de energía. Quienes están y dicen esto, acordate que son las personas que forman parte de la cadena del biodiesel. Ahora, desde el oficialismo remarcan que la situación se normalizará en breve, e incluso el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, afirmó la semana pasada ante la Comisión de Diputados en la declaración informativa que no va a faltar gasoil. La realidad ahora en estos momentos en las calles, en muchas rutas de Argentina, es que la medida de fuerza continúa, y de continuar esta medida y extenderse ya más de lo que se perpetuó, perjudica al sector agropecuario porque se interpone en la cadena y en la logística de lo que son las exportaciones. Vamos a mantenerte informada también en todo lo que pase día a día, como lo venimos haciendo en este caso y en esta coyuntura, que entre todos los problemas y los frentes abiertos, uno es el gasoil. No esperado, para algunos también anticipado que esto podía pasar, pero recordar que no somos el único país que está atravesando esta cruda crisis. Y como el gobierno necesita importar también más energía, y eso por supuesto que refleja un éxodo de los dólares que no se tenía pensado, ni siquiera se quiere dejar salir del país por el desajuste que se nos produce internamente, están también las intervenciones en las importaciones. Estamos hablando del mes de junio, que tuvo un récord de importaciones. Por eso te vamos a compartir
¿Qué dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, respecto a la respuesta social y sobre todo empresarial de los anuncios sobre las importaciones del gobierno? Pero no todo termina ahí, porque también vamos a contarte y a compartirte el testimonio de Ricardo Aronskind, economista y que es profesional en el tema, y se suma también Julián Moreno, presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas. Hoy hubo una compra muy importante del Banco Central para fortalecer nuestras reservas y poder fijar prioridades que son básicamente pequeñas y medianas empresas, insumos para sostener el crecimiento y la recuperación industrial que es muy importante y la vamos a profundizar y alentar sustitución de importaciones. El objetivo es defender la industria argentina y el trabajo argentino. Estamos pasando una economía especulativa financiera, una economía productiva en expansión y lo que buscamos es premiar a los que inviertan, a los que generan trabajo genuino, a la industria argentina, formar recursos humanos para ir insertando al mercado laboral genuino los beneficiarios de los planes, y esa es la agenda de nuestro ministerio, movilizar todas las fuerzas productivas, emprendedoras a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Puede haber un elemento ahí de precios internacionales que están subiendo, pero hay un volumen de pronto muy superior a lo que la situación económica estaría indicando. Entonces ahí hay que observar con mucha atención qué está pasando. Es probable que haya empresas que estén adelantando importaciones, especulando con el tipo de cambio. Si el Banco Central va graduando los permisos de exportaciones de forma tal que las empresas cuenten con lo necesario para producir el volumen adecuado, no tendría que haber ningún problema. Si las empresas quieren importar más porque aumentaron los precios o hay más ventas, deberán usar sus propios dólares, si los tienen, o buscar financiamiento bancario o internacional en sus casas matrices. En el caso de las pymes, las nuevas medidas estipulan que podrán importar hasta un 15% más que en 2021. Las medidas que se anunciaron del Banco Central dan cierta tranquilidad a las empresas industriales que estaban con problemas para importar insumos. Bueno, esto de alguna manera relaja porque destina, corrige, calibra, si querés, las divisas disponibles como para que el sector pyme industrial no tenga inconvenientes, así que eso tranquiliza. Hoy nos queda, básicamente, que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo para que el mercado interno siga creciendo como hasta ahora, ¿no? Te compartimos ahora buenas noticias, no se relacionan a lo que son conflictos o problemas por resolver, porque en este caso la floricultura crece en múltiples provincias de nuestro país. El SENASA, encargado de contarnos de qué se trata. Respecto a la floricultura en San Juan, yo creo que es un proyecto a nivel global en toda la Argentina que alrededor de las grandes ciudades se está desarrollando muy bien, tanto la floricultura de flor de corte como todo lo que es la actividad viverista. Y bueno, eso es importante porque estamos descentralizando lo que era antes. Buenos Aires abastecía el 90% de la producción al interior del país y hoy, gracias al Instituto de Floricultura, eso se está descentralizando. Es muy bueno porque cada región va adaptándose mejor. Y dentro de lo que estamos hablando, un paso muy importante en todo el sistema fue la implementación de la DTV, que después de casi 10 o 12 años, hoy les puedo decir que funciona, porque nos permite controlar el movimiento interno de las plantas y más que nada cuando surge una plaga, rápidamente poder detectar de dónde vino, a dónde fue y poder controlarlo aislado, como fue en su momento en San Juan el problema de Charca, ¿no? Que SENASA actuó rápidamente y se pudo circunscribir. Hablar de buenas noticias también es lo que te propuse recién respecto a la floricultura, y una buena noticia es lo que pasa con la maquinaria agrícola, porque estamos en un momento histórico donde hay más patentamiento que nunca, o que mejor dicho, casi más que nunca, que en los últimos 20 años aproximadamente. Y Santa Fe
pide que los incentivos que se están accionando e impulsando para la industria automotriz se extiendan a la maquinaria agrícola a modo de acompañar y de potenciar, porque realmente es histórico, y un hecho histórico es cuando se vuelve significativo y poco usual. Por eso lo podemos titular como que el presente de la maquinaria agrícola es un presente histórico. Y el diputado nacional peronista de la provincia es quien encabeza este movimiento, que se llama Roberto Mirabella, él mismo, y dijo que necesita la maquinaria agrícola de la dimensión que hoy tiene el sector automotriz. Al defender también la declaración de la maquinaria agrícola del sector como la industria estratégica, Mirabella señaló que este es el momento ahora, y coincidimos con él, para impulsar una actividad muy importante en cuanto a empresas que generan empleo y agregan valor, como son las que desarrollan la industria nacional de la maquinaria, porque hay que destacar también el rol que tiene Argentina en sí mismo por quienes empujan el sector y lo hacen, no porque haya históricamente una política en la que Argentina defienda la industria nacional. Sí, muchas veces en lo discursivo, pero con las complejidades que tiene fabricar hoy en Argentina, se apoya, y desde el impulso de Roberto Mirabella como justamente funcionario público es agradecido en el sector industrial de Santa Fe, y si esto se extendiera por otras provincias del país, como también lo es Córdoba, respecto a la industria de la maquinaria agrícola, por supuesto que también se agradecería y se sentirían los industriales, las industriales escuchadas como necesitan que esto suceda. Más apoyos, más facilidades y menos complejidades, como les está pasando en estos momentos a quienes importan insumos que están desde la medida del gobierno teniendo la prioridad para las pequeñas y medianas empresas, pero en la letra chica de la realidad y del día a día hay muchas cosas desajustadas que hay que equilibrar. Y la maquinaria agrícola apuesta a la tecnología, se basa, por supuesto, muchos incentivos e innovaciones a partir de ella, de este gran aporte que hacen los industriales, las industriales, y tenemos más noticias de tecnología y de ciencia que no solo van a pasar acá en Argentina, sino que reflejan lo que pasa en todo el mundo. Damián Sierra, te escuchamos. En Lisboa se está llevando a cabo una nueva conferencia sobre los océanos. Esta vez los países organizadores son Portugal y Kenia. Además, el evento cuenta con el aval de Naciones Unidas. El objetivo es buscar propuestas innovadoras con aval científico que puedan proteger todo el daño que estamos provocando a nuestros océanos en estos tiempos. Los océanos cubren el 70% de la superficie de la Tierra y son el hogar de alrededor del 80% de toda la vida en el mundo, convirtiéndolo en la biosfera más grande del planeta. Generan el 50% del oxígeno que necesitamos, absorben el 25% de todas las emisiones de dióxido de carbono y capturan el 90% del calor adicional que generan dichas emisiones. No solo son el pulmón del planeta, sino que además son el mayor sumidero de carbono, un amortiguador vital frente a los impactos del cambio climático. Alimentan a una biodiversidad inimaginable y producen alimentos, empleo, minerales y recursos energéticos necesarios para que la vida en el planeta perdure y prospere. Los océanos se enfrentan a amenazas sin precedentes como resultado de las actividades humanas. Su salud y capacidad para preservar la vida solo empeorará a medida que la población mundial crezca y las actividades humanas aumenten. La conferencia sobre los océanos, organizada conjuntamente por los gobiernos de Kenia y Portugal, llega en un momento crítico en el que el mundo está reforzando sus esfuerzos para movilizar, crear y promover soluciones que permitan alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030. Como parte de las primeras etapas de la recientemente lanzada Década de Acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la conferencia promoverá una serie de soluciones innovadoras con base científica muy necesarias, con el objetivo de iniciar un nuevo capítulo en la acción mundial para los océanos. Las soluciones para una gestión sostenible de los océanos precisan de la aplicación de tecnología ecológica y el uso innovador de recursos marinos. Entre ellas también se incluye abordar las amenazas para la salud, la ecología, la economía y la gobernanza del océano, la acidificación, la basura marina y la contaminación, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la pérdida de hábitats y biodiversidad.
Y hablando justamente de las problemáticas que atraviesa la vida oceánica, uno de los males mayores es el de los desechos plásticos. Hay quienes lo llaman la pesadilla del mar. En el siguiente informe vamos a ver un poquito más de qué se trata y por qué hay que actuar rápido si queremos que los daños sean cada vez menores. La mayoría de los plásticos están hechos de hidrocarburos presentes en el gas natural, el petróleo y el carbón. Están formados por cadenas de moléculas unidas entre sí, llamadas polímeros. Hay dos familias principales de polímeros. Los termoplásticos, que representan cerca del 80% del consumo global de plásticos, se derriten cuando se calientan y luego se endurecen cuando se enfrían. Pueden ser reciclados. Y los termoestables, sustancias siempre fijas que no se ablandan al calentarse. En 1950, la industria producía 2 millones de toneladas de plásticos al año. Hoy, esa cifra es de 450 millones de toneladas. Los plásticos se pueden convertir en una gran variedad de productos útiles. El problema es que millones de toneladas de plásticos terminan en los océanos y en los vertederos cada año. Una botella de plástico tarda más de 400 años en degradarse. Menos del 10% de los residuos plásticos se recicla actualmente. ¿Por qué? Debido a la complejidad química de los polímeros. Por tanto, es más barato fabricar plástico nuevo que reciclarlo. ¿Cómo resolver el problema? Invertir masivamente en los bioplásticos, polímeros naturales de residuos agrícolas y plásticos biodegradables, usar plásticos reciclables de alta calidad, gravar con impuestos altos la producción de plásticos y presionar a las empresas para que dejen de usar plásticos por envases alternativos. Continuamos repasando los puntos salientes que está dejando esta conferencia sobre los océanos que se está llevando a cabo en Lisboa, en Portugal, y en la primera jornada el secretario de las Naciones Unidas en su discurso fue enfático. Dijo que estamos atravesando un periodo de emergencia que amenaza tanto a la naturaleza como a la humanidad. La ONU lanza un llamado de emergencia ante el daño a los océanos por el cambio climático y la contaminación. Lamentablemente hemos dado por sentado el océano y hoy nos enfrentamos a lo que yo llamaría una emergencia oceánica. Debemos convertir la marea. Así lo dijo Guterres durante una importante conferencia de la organización en Lisboa, a la que asistieron miles de altos funcionarios, expertos y defensores del medio ambiente. Los debates abordarían temas como la sobrepesca, la contaminación por plásticos o una eventual moratoria para proteger el fondo marino de la explotación minera, que busca metales raros para la fabricación de baterías. Sin embargo, la sesión no tiene la misión de alcanzar negociaciones formales en estos temas. El calentamiento global está empujando las temperaturas de los océanos a niveles récord, creando tormentas más feroces y frecuentes. Los niveles del mar están aumentando, las naciones insulares bajas se enfrentan a inundaciones, al igual que muchas de las principales ciudades costeras del mundo. La crisis climática también está haciendo que el océano sea más ácido, lo que está interrumpiendo la cadena alimentaria marina. Entre otros efectos, se destacó que la acidificación de los océanos continúa matando a los arrecifes de corales, de los cuales depende un cuarto de la vida en el mar y unos 250 millones de personas. Además, hay un torrente de contaminación que inunda las aguas, equivalente al contenido de un camión de basura por minuto. Si se sigue al ritmo actual, la contaminación por plástico se va a triplicar para 2060. La humanidad depende de la salud de los océanos y un 50% del oxígeno que respiramos se genera en el mar. Y para cortar un poquito con las pálidas, hablemos de las acciones positivas, acciones concretas que se están llevando a cabo para tratar de contrarrestar estos efectos nocivos en los océanos. Esto sucede en Kenia y vamos a ver cómo los buzos están tratando de arreglar los arrecifes de coral.
Mientras en Lisboa se celebra la conferencia de la ONU sobre los océanos, en Kenia un equipo de submarinistas ayuda a restaurar los arrecifes de coral mediante estructuras especiales que ayudan a estos valiosos ecosistemas a volver a crecer. Yatin Patel, que dirige este proyecto, asegura que ya han plantado más de 8.000 corales en un año gracias a cientos de estructuras artificiales. El coral atrae a los peces y poco a poco los peces se instalan allí. Así que seguro que el número de peces ha aumentado en esta zona, explica. Los corales se trasplantan en viveros submarinos construidos en armazones por trabajadores de la Fundación Refolution para salvar arrecifes. Hay diferentes tipos de barcos de pesca de arrastre, especialmente los buques de arrastre comerciales de Europa o China, que son devastadores para el medio ambiente marino. Las tormentas de arena también son perjudiciales porque al caer el polvo de arena sobre los arrecifes de coral, estos no reciben suficiente luz ni oxígeno y llegan incluso a morir, dice este biólogo marino. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático alertó hace unos meses respecto a las amenazas que se ciernen sobre los arrecifes del Océano Índico Occidental. ...32 de las 16. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más. Y dentro de todo lo que tenemos para vos, en el segundo bloque, corresponde también una partecita del adelanto de lo que fue el Congreso Maizar 2022. Ya venimos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 666 millones de pesos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías.
Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Ingersol Argentina. Productos de clase mundial. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 666 millones de pesos. Estamos de vuelta en vivo, en directo, en este nuevo bloque que, por supuesto, te adelantamos lo que te vamos a compartir. Se trata del Congreso Maizar 2022 que se realizó ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un contexto que no vamos a detallar, ya lo conocemos, tanto nacional como internacionalmente delicado. Te compartimos las declaraciones de Fernando García, consultor internacional, que él nos cuenta qué va a pasar en nuestro país con los fertilizantes. Bueno, crecimos muchísimo en los últimos años. Nosotros todos fuimos testigos de, el récord del último año, de creo que algo así de 5,5 millones de toneladas. Eso implica mayor uso, pero también mejor uso en muchos casos. Ahora, a pesar de eso, sabemos que todavía tenemos una deuda con nuestros suelos porque estamos aplicando 40, 50, 60% en el mejor de los casos de los nutrientes con respecto a lo que nos estamos llevando de esos suelos, ¿no? ¿Tendrá impacto esto que denominan muchos meteorólogos como una triple niña poco frecuente, que según señalaron, pero que se daría en esta campaña? Sí, obviamente el hecho de que exista esa nueva campaña con problemas de agua va a limitar los potenciales de rendimiento y en ese aspecto nosotros siempre separamos un poco los nutrientes, ¿no? Cuando hablamos de nitrógeno lo ligamos más a la demanda, entonces se liga directamente al potencial de rendimiento o el rendimiento que puede alcanzar un lote, un ambiente, mientras que los otros nutrientes como el caso del fósforo, por ejemplo, de menos movilidad en los suelos, en ese caso no depende tanto de cuál es el rendimiento que podemos alcanzar. Lo importante es tener un buen abastecimiento de fósforo. Y probablemente lo más significativo que tendríamos que tener en cuenta es que las plantas generalmente cuando están bien nutridas son las que mejor las que van a lograr una mayor eficiencia en el uso del agua. Es decir, una campaña seca a veces nos pone eso, no fertilizo porque va a estar seco. Muchas veces la respuesta es exactamente opuesta. Tengo que fertilizar mejor. No siempre significa más, pero mucho mejor cuando estoy enfrentando una campaña seca. Una pregunta que tiene que ver con algunas respuestas que los productores a los que llegamos a diario a través de la televisión nos hacen llegar a nosotros, que es, a partir de un proyecto que existía o que existe en torno a poder incentivar económicamente la fertilización, muchos productores lo que nos decían es preferimos que frente a ello nos permitan más previsibilidad, planificar antes de cada campaña. A partir de su expertise, ¿cómo es el tema?
Sí, en realidad yo creo que ese es el punto, ¿no? Digamos, lo que dicen los productores lo dicen porque lo saben y lo viven mucho más que nosotros. Y tener previsibilidad es mucho más importante a veces que pensar en mucha incentivación. Lo que también deberíamos asociar a esa previsibilidad es que todos, y acá sí tenemos que incluir a productores, a nosotros los técnicos, a que utilicemos la mucha y muy buena información que hay disponible. Siempre decimos eso, ¿no? Siempre decimos que, bueno, este año presenta distintos escenarios desafiantes. Este año parecía que era el más desafiante de todos los escenarios que nos podíamos encontrar. Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma. Es decir, en cada lote, en cada ambiente, la recomendación es que se haga un buen diagnóstico por ambientes, con todas las tecnologías que tenemos hoy disponibles, ser mucho más precisos en cada hectárea en la cual estamos trabajando, y con un buen diagnóstico vamos a ser eficientes en el uso, no solamente del kilo de nutriente que apliquemos como fertilizante, como enmienda, como abono orgánico, sino con cada kilo de nutriente que hay en nuestro suelo. Pero tenemos que saber lo que tenemos. Si no medimos, es muy difícil que hagamos las cosas bien. Muchísimas gracias. A ustedes, como siempre, gracias. Ahora sí vamos a recorrer el mundo y nos vamos a Ecuador, hablando de Latinoamérica y de lo que no nos queda tan lejos y forma parte de nuestra región, un país que está desde el 13 de junio en plena tensión social. Es por eso que suspenden las exportaciones de crudo de Oriente por las protestas. Se trata del buque insignia del país y esta situación limita los envíos a cargamento de crudo pesado Napo. La petrolera estatal, Petroecuador, aún no reprograma los cargamentos que están suspendidos luego de declarar fuerza mayor el 18 de junio y analiza también la situación día a día para minimizar el impacto de las protestas sobre las exportaciones. Esto fue declarado desde Ecuador. A su vez también es importante contarte hoy qué está pasando. Bueno, ayer hubo una sesión de más o menos 18 horas de debate que se sumó a 3 sesiones en total que se dieron en el Congreso del país, donde se discutió la destitución del presidente Guillermo Lasso, que es lo que pone en discusión y en debate lo que pasa en las calles, y que también se interpreta la tensión que hay, el avance, los reclamos y las manifestaciones como un intento de desplazamiento del actual presidente. Manifestantes, hay ya muchas víctimas fatales, pero sí ocurrió que surgió el primer militar como víctima fatal, es decir, como parte de las fuerzas públicas, y a raíz de eso el presidente recrudeció su postura respecto a el no diálogo con quienes considera como los perturbadores, los que tienen de rehén al país entero. Esto es lo que dijo Guillermo Lasso. Por eso te vamos a compartir la cadena nacional que realizó hace algunas horas nada más el propio presidente aclarando su postura y la situación. Ecuatorianos, el gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos. Durante la madrugada de este martes 28 de junio, un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Suchufindi fue atacado por 100 violentos. Producto de este repudiable hecho, falleció el sargento de nuestras Fuerzas Armadas, José Chimarro. A su esposa Carmen y a sus hijos Derlin y Allison, mis sinceras condolencias. Además, cayeron heridos 12 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, varios de ellos de gravedad. Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas. En Azuay se ha impedido el paso de un convoy que transporta oxígeno para los enfermos graves en los hospitales de la provincia. Estamos a horas de que mueran personas por falta de oxígeno. Es un acto criminal jugar con la vida de inocentes. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. Además, hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas, pero no volveremos a sentarnos a dialogar
con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país. Estamos listos a atender sus demandas porque sabemos que el Estado ha olvidado al campo y sus comunidades desde hace más de 40 años. Vamos a trabajar por ustedes con soluciones efectivas. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén, con quienes atacan nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos. Es el momento indicado para ir a Europa y situarnos en España, país que también está sufriendo la inflación y en este caso es muy parecido hasta yendo a Norteamérica y comparando lo que le pasa a Estados Unidos, pero más cerca en su propio continente está la situación de Inglaterra, por ejemplo, y otros países que también están sufriendo la inflación más alta de los últimos 37 años. ¿Motivos que dispara estas cifras? Bueno, ya los conocemos, es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero representa un nivel muy alto y que están los datos históricos para poder decirte que desde abril del año 1985 esto no se había dado. Sabían del efecto de los cortes de gas del presidente ruso Vladimir, que cerró de alguna manera las canillas, metafóricamente hablando, de la provisión energética, y esto se iba a trasladar a la evolución de los precios en la vida diaria del propio país. A esto lo dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien reconoció que los datos, los números inflacionarios son muy, muy malos. Para intentar contener esta alza de precios, el gobierno de Pedro Sánchez adoptó ya desde marzo, apenas iniciada la invasión rusa, un plan de ayudas directas por 6.000 millones de euros para hogares y empresas, enfocado principalmente en el precio de la energía. El sábado pasado el gobierno anunció un nuevo plan de ayudas directas de 9.000 millones de euros. Es decir, que en este caso también refleja una nueva inyección económica que hasta el momento, sumando, son 15.000 millones de euros que se destinan como salvataje, como medida de resguardo y casi como una inyección para ver si hay un efecto que descomprima la situación económica del país. La gravedad, por supuesto, que en Argentina conocemos en qué impacta la inflación y te digo más, la sufrimos. Y la idoneidad de las medidas que están tomando, según el presidente, son acertadas. Lo que pasa en nuestro país, que no es comparable porque ya de por sí somos otro continente y tenemos otras características y otra historia, no suelen alcanzar. No, lo que sí no hace el gobierno español es afirmar que la realidad va a cambiar. La verdad que el camino de la aceptación es lo más importante, sobre todo para no mentirle continuamente a la población. Argentina junto a Italia, por eso seguimos en Europa, desarrollan un plan y un acuerdo cooperativo para la tecnología satelital. En la sede de la Agencia Espacial Italiana, en Roma, su presidente, Giorgio Sacocchia, y el director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Raúl Kulichevsky, firmaron la actualización del Memorándum de Entendimiento para el pleno funcionamiento del SIASGE, integrado por la constelación de satélites argentinos SAOCOM, junto a la constelación de satélites italianos Cosmos SkyMed. Desde 2005, la ASI y la CONAE trabajan en este importante sistema de satélites de observación de la Tierra con tecnología radar, único en el mundo por su combinación de radares en dos bandas, X y L. En oportunidad de este acuerdo, Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, expresó que en la carrera por el acceso al espacio hay que destacar el papel de la CONAE, que desde el punto de vista de los satélites de observación tiene un rol importantísimo. Argentina es el único país latinoamericano que fabrica satélites nacionales. Estos generan divisas en el caso de las imágenes satelitales que se comercializan en todo el mundo.
nuestro país es una de las 10 naciones en el mundo que está en condiciones de tener una política satelital propia. Raúl Kulichevsky destacó que este convenio tiene que ver con el funcionamiento operacional a pleno de la constelación SAOCOM, que si bien ya ocurre hace un año, debido a la pandemia no se había podido firmar personalmente, y agregó que la actualización del acuerdo define los términos y condiciones de uso del sistema de satélites ya totalmente desplegado en órbita y renueva también la política de manejo de datos por ambas partes y su distribución a las comunidades de usuarios de los dos países y a la comunidad espacial internacional. La cooperación entre Italia y Argentina en el ámbito espacial se remonta a 1992 con la contribución de la ASI desde las primeras misiones espaciales de la CONAE. La tecnología satelital, como recién te compartíamos, forma parte de la industria del conocimiento. Y ahora volvemos a nuestro país, pero sin retirar la mirada de todo el mundo, porque Entre Ríos, de la mano de Gustavo Bordet, su gobernador, fortalecen los lazos con Japón para impulsar no solo el intercambio de alimentos, sino también las industrias tecnológicas desde la ciencia y el conocimiento. Un gran trabajo que vienen haciendo para llegar a nuevos mercados y esta vez a un país que, unidos con la provincia de Entre Ríos y nuestra insignia Argentina, pueden lograr grandes cosas. Es un gusto poder recibir al embajador de Japón en la República Argentina, poder entablar relaciones con nuestra provincia. Hay una larga tradición entre Argentina y Japón de relaciones bilaterales y hay un antecedente de haber tenido una misión comercial en el año 2012 a Japón, donde me tocó participar y justamente fue una muy buena experiencia en el sentido de poder comercializar muchos de nuestros productos, nuestros alimentos. En este caso eran cítricos dulces, naranjas y mandarinas. También conversábamos con el embajador de la posibilidad de trabajar sobre la comercialización de otros productos como la miel y también todo lo que representa la industria del conocimiento. Son oportunidades, pero cuando hablamos de relaciones bilaterales hablamos no solo de exportaciones, sino también de todo lo que tiene que ver con inversiones que se realizan en nuestro país por parte de Japón, como el caso de Toyota, donde si bien está radicada la inversión en Zárate, pero el 30% de los operarios son entrerrianos, y esto hace que se establezcan vínculos, por un lado comerciales, pero también por otro lado que tengan que ver con lo cultural, con lo educativo, que tenga que ver también con el avance en ciencia, en tecnología. Son desafíos que tenemos en común. Yo le agradezco mucho al embajador el hecho de poder estar en nuestra provincia, de profundizar estas relaciones que muchas veces se hacen de manera remota o a veces se realizan en Buenos Aires. Que esté visitándonos aquí, que esté presencialmente en la provincia de Entre Ríos, refuerza mucho este camino de cooperación que tenemos que seguir adelante y de ahí la importancia de su visita, embajador. Para mí es la primera vez de visitar esta provincia y estoy muy agradecido por la amable hospitalidad del señor gobernador. Y en la conversación tocamos varios asuntos, temas que el señor gobernador acaba de mencionar y también hablábamos de la importancia, además de la agenda bilateral, cómo Argentina y Japón y Argentina pueden proyectar nuestras agendas al mundo, cómo podemos cooperar en la comunidad internacional y cuál sería la cooperación con la provincia en este contexto. Hablamos de asuntos no solo bilaterales, sino también globales. Ha sido una conversación muy, muy fructífera. Cinco minutos para llegar a las 17 y nos vamos a revistachacra.com.ar. De mi celu a tu pantalla. El complejo sojero aportará al Estado casi 24.000 millones de dólares esta campaña. La cadena de la soja en valor agregado redunda y llegan a este valor que es lo que se proyecta y representa, atención en esta información, un 17% por encima de la temporada previa.
Esto es declarado, analizado y difundido por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Podés leer completa la nota en revistachacra.com.ar. En este caso la ves de mi celu a tu pantalla, pero vos accedés desde donde quieras. ...19 grados es la temperatura ahora y me sorprende tener que contarte que así está Buenos Aires, porque las temperaturas bajas es como que se tomaron unas vacaciones, por así decirlo, y te voy a contar cómo llega el mes de julio con el viernes y qué pasa con el último día de junio. Mirá, mañana jueves parcialmente nublado, 8 grados la mínima y 15 grados la máxima. El viernes también parcialmente nublado, 9 grados la mínima y 15 grados la temperatura máxima. Para llegar ya estando el mes de julio, que será el viernes, al sábado parcialmente nublado, 7 grados la mínima y 14 grados la temperatura máxima. Esta noche. Llegamos al final del Noticiero por la Tarde, esta primera edición y la única por hoy en vivo y en directo. Estamos de estreno en Chacra Televisión porque hoy a las 21 se estrena, debuta Futurar, Pensar y Hacer, un programa dedicado a la política, a la reflexión, al debate y a contarte desde adentro los verdaderos proyectos políticos, de qué están hechos y cómo también se reflejan entre lo que discursivamente plantean y lo que se va generando en nuestra realidad. Como invitado estelar de esta primera transmisión estará el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, así que no te lo pierdas. Hoy podés poner una alarmita en tu celular para no olvidarte que a las 21 tenés estreno desde Chacra Televisión. Y de mi parte, de este equipo por la tarde, te decimos hasta mañana. Un placer acompañarte. Recordá que a las 19 hoy no vamos a estar en vivo, pero sí podés revivir este noticiero que tiene las noticias tanto nacionales como internacionales desde YouTube en Chacra TV. Suscribirte y disfrutar todo lo que quieras de nuestro canal. Hasta mañana. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 666 millones de pesos.